Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Hoy quiero hablarles de aquellas personas que se victimizan, la victimización. Nos encontramos muchas personas, hasta países, culturas, que están en base a la victimización. La persona que todo el tiempo está victimizándose es una persona que no avanza, es una persona que está avanzada en el fracaso, es que está ahí estancada en el problema que tuvo. La cábala nos viene a enseñar a que vamos a pasar por situaciones en la vida, vamos a pasar por desafíos, vamos a caernos muchas veces, vendrán pruebas en la vida, enfermedades, obstáculos, situaciones, divorcios, situaciones que vendrán a nuestra vida. Pero la cábala nos dice, no te quedes victimizándote. Son personas que vienen a uno y le dicen, ay, mira lo que me hizo fulano, ay, yo llevo esta situación. O vienen a ti, ellos mismos se crean una situación y dicen, mira lo que tú me hiciste, ahora yo no puedo hacer más esto porque por tu culpa yo ahora no puedo conectar con Dios, o por tu culpa yo no puedo hacer tal cosa, o por culpa de fulanito, o la culpa es el destino, ay Dios mío, mira lo que me pasa. Van de sitio en sitio viendo a quién van a victimizar para que el mundo se compadezca de ellos. Pobre persona. Esa persona es alguien que tiene autoestima baja. Esa es una persona que va a tener siempre una carencia. Es una persona que está vacía, se siente vacío, una persona que se siente sola, una persona que se siente abandonada, una persona que se siente desconectada y alejada de Dios, una persona que ve las situaciones de la vida y cree que el mundo es malo, que ella lo ha hecho todo bien, que ella lo ha hecho todo excelente. No sé por qué me pasan estas cosas, por qué el mundo es tan cruel si yo soy tan bueno, por qué el otro, por qué esta puerta se me cerró, por qué lo otro. No. La Cábala dice, no nos victimicemos. El pueblo de Israel, ¿cuántas tragedias y desgracias no han pasado al pueblo de Israel? Desde esclavitud en Egipto a situaciones, destrucción del Bet HaMikdash, del segundo templo, el primer templo, exilios, la expulsión de España, la expulsión de Portugal, la expulsión de Inglaterra, de Francia, masacres de judíos por miles, ¿eh? A manos de cristianos, a manos de musulmanes, a manos de los romanos, a manos de los griegos, persecuciones, tantas cosas. El holocausto, la Inquisición. Si hay algo que el pueblo judío nunca ha hecho, es victimizarse. De toda situación por la que uno ha pasado, nos hemos levantado. Porque la víctima es la que se queda todo el tiempo ahí llorando. Me caí, oh, y ahí nunca se para, porque si se para no tiene de qué quejarse. Entonces son gente que le gusta quejarse para que todo el mundo, ay, pobre. Pero le vas a dar la mano y dice, no, 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 estoy bien aquí, déjame seguir gritando, déjame seguir quejándose. Pero te voy a ayudar para que te levantes, mira aquí para que te levantes. No, 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 gracias, gracias. Así hay muchas personas, y por eso decía, no voy a decir nombres, pero hay hasta pueblos en eso, que dicen, le dicen al mundo, mira cómo estoy, mira lo que me hizo fulano. Pero le van a decir, pero oye, ¿y cuánto hace de eso? No, eso hace 50, 70 años atrás, pero todavía estás llorando. Pero ¿y por qué no te has levantado? No, 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 porque si me levanto entonces ya no puedo ser víctima. Entonces, no quieren, son personas que no quieren tampoco mucho como que arreglar su vida. Eventualmente se levantarán, porque aquí todo el mundo se levantará en algún momento, pero mientras te quedes en la posición de víctima, de que la culpa es del otro, de que el mundo es injusto, de que no, entonces nunca vas a poder avanzar. Hay veces que me vienen personas a las consultas, me dicen, es que mi ex esposo, que yo tuve un divorcio, que mi ex esposo que me maltrataba, que mi ex esposo, porque mi esposo, que él, que si no proveía, que si no sé qué. Y yo le pregunto a veces a la persona, pero y venga acá, ¿y cuánto hace de ese divorcio? No, porque me cuentan la situación por la que están pasando ahora, ¿no? Y que mi ex esposo, y hablan del esposo y no sé. ¿Y cuánto hace de eso? No, eso no es ahora, eso hace ya 15 o 20 años atrás. Pero y esa persona que era la pareja ya está casado, tiene hijos, tiene otra pareja, y la persona me está contando en la consulta como si eso fuese ahora.
y ya esa persona no está ni por su vida, se ha casado, tiene otra vida, y la persona me está hablando como que hace 20 años que yo estoy sufriendo. ¿Por qué? ¿Por qué quedarnos victimizándonos? ¿Por qué quedarnos atascados? No. El que se queda victimizado de que el mundo me hizo, mire, en el mundo existe la enfermedad, la persecución, la muerte, la enfermedad, problemas de economía, todo eso existe. Todos vamos a pasar por cosas como esa, todos, no hay nadie que no pase por esas cosas. Acabo de decir, el pueblo de Israel ha pasado persecuciones, expulsiones de un país a otro, situaciones, masacres. El pueblo judío, ¿cuántos judíos no perdieron todo en la expulsión de España, de Portugal? Perdieron las casas, propiedades, negocios, herencias, dinero, no podían llevarse nada. Perdieron familias, muertes, masacres. Pero en cada lugar que llegaban nuevo, ahí iniciaban otra vez. Y aunque fueron tragedias una detrás de la otra, donde quiera que el judío siempre ha llegado, siempre nos hemos levantado. Siempre hemos sido prósperos. Ahí está el secreto de la prosperidad. No quedarnos lamentándonos que aquel me hizo, que el otro me hizo. Es lo que hay en el mundo. Pero también tengo la fuerza para levantarme. También tengo la fuerza para iniciar de cero. No me quedo victimizado. No me quedo llorando porque el mundo es infiel, porque el mundo es cruel, porque el diablo es Satán. No. Siempre puedo levantarme, siempre puedo iniciar nuevos proyectos, nuevas relaciones, nueva empresa. Me puedo mudar por mucho que haya perdido. El pueblo judío ha perdido tantas cosas, pero también hemos ganado muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nos hemos quedado victimizándonos y que el mundo se compadezca. Le hemos dado al mundo muchas cosas, porque siempre nos hemos levantado. Siempre hemos iniciado con confianza, con fe en Akadosh Baruj Hu y con fe en las fuerzas que el cielo nos ha dado. Entonces, si quieres que tu vida avance, no te quedes estancado en la victimización. No te quedes pensando, ay, que la vida es cruel, que es injusto. No, que aquel que es religioso, que aquella pareja que me engañó, que yo pensaba que yo era fiel, que si yo confié en aquel pastor, en aquel rabino, y ahora mira yo, ay, no, no, no. Pon la confianza en Dios y la confianza en ti y levántate. Porque el que se victimiza todo el tiempo anda buscando un culpable. Bueno, ¿a quién le voy a echar la culpa ahora? Déjame ver a quién le voy a echar la... Y vuelvo a decir, muchas veces no andan buscando que le des la mano, porque lo vas a levantar, lo vas a sacar de ahí. Gentes que han salido de sus países, refugiados, inmigrantes, y van a un país nuevo, tienen hijos, nietos, bisnietos, y le preguntas al hijo, al nieto, al bisnieto, y le han pasado, no, yo soy inmigrante, soy refugiado. Tú, si naciste acá, estás en un país libre, no, pero déjame aquí para que el mundo crea que yo todavía soy refugiado y seguir beneficiándome de esa compasión. Eso nunca avanza a ningún sitio. Levántate, rehaz tu vida, confía en Akadosh Baruj Hu, pon la confianza en Dios y pon la confianza en ti. El que se victimiza es como decía, es que es como el que se cae y queda ahí quejándose del mundo, que el mundo es cruel. Bueno, eventualmente el mundo va a avanzar, sea que tú quieras avanzar o no, el mundo va a seguir. Tienes que levantar y tendrás que levantarte por tus propios méritos. Si se te cerró una puerta, un divorcio, un negocio que se cayó, se cerró esa puerta, no te quedes lamentándote, ay, que cuando yo hace 20 años estaba casado, que esta persona, que yo tenía ese negocio. No, 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 levántate. Si estás vivo, pues tienes todavía esperanza. No pienses que ya yo perdí el tiempo que le da. Levántate. Mira a tu alrededor cuántas personas no andan pensando en el tema de la edad para iniciar un proyecto, para casarse, para iniciar estudiar algo nuevo, iniciar algo de cero, de la nada. Entonces, hay personas que todavía no tienen esa fuerza de voluntad, no tienen esa comprensión, pues seguirán pasando calamidades hasta que aprendan a levantarse. No es porque digo yo estas cosas. Así es la vida. Mira a tu alrededor y conocerás a muchas personas que están así. Y hay muchos que quizás si son de esas personas que se victimizan a sí mismos y me están viendo a mí, pues se enfadarán conmigo y dirán, o sea, se enfadan porque sabe que le ha sacado, como decimos, ¿no? Le has mostrado las cosas y la víctima no quiere que tú le muestres. Muchas veces no quieres que le ayudes, como decía, pero te voy a levantar, mira, aquí está. No, 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 déjame, déjame. Entonces, cuando le muestras, no, 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 porque le has desenmascarado muchas veces. Entonces, es un tema complicado, les decía.
No nos quedemos victimizándonos. Si estás vivo, pues tienes una oportunidad. Cada día es una nueva oportunidad de levantarte, de iniciar, de confiar en el Creador y de confiar en tus fuerzas. Besrat Hashem, que estás en esta situación, que puedas levantarte con mucha fe, con mucha emuná, con mucha confianza, con mucha bendición. Si conoces a alguien así, uno puede ayudar, pero hasta un límite. El que no quiera ser ayudado, nadie lo puede ayudar. El que no quiera levantarse, nadie lo puede levantar. Es una ilusión creer que es uno el que ayuda y que es uno el que levanta. No. Si la persona no quiere ser movida de esa situación, no hay quien lo mueva. Yo puedo rezar, yo puedo hacer todo lo que esté a mi alcance y lo haré. Usted puede ayudar a otras personas, haga la ayuda. Pero el que está convencido de algo y no quiere que lo muevan de ahí, no hay nadie que lo mueva. Tenga la seguridad, aquí nadie es el salvador de nadie ni el Mesías de nadie. Porque cada cual está en su camino espiritual. Tampoco hay que preocuparse de nada. Ya se levantará, ya aprenderá. En esta vida, en la otra, pero aprenderá en algún momento. Entonces, nadie aquí puede salvar a nadie. En- Cada cual tiene que sacar su fuerza interna si se conecta con la fuente de toda la bendición y de toda la shefa, de toda la abundancia, de toda la conexión espiritual, que es Akadosh Baruj Hu, el Eterno. Pero es una ilusión creer que es uno el que ayuda y levanta a otro. Hay veces que uno, como digo, hasta un límite las cosas. Si la persona no quiere ser ayudada, nadie lo puede ayudar. Le digo, muchas veces el que se victimiza, le vas a dar la mano, sabes cómo ayudarlo, porque sabes cómo levantarlo. Pero te dice, no, 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 gracias, deja. Estoy bien aquí. Así, es una realidad y seguro que le ha pasado muchas veces. Y lo otro es porque la víctima sabe cómo levantarse. Sabe que si acepta tu mano se va a levantar. Pero eso implica otra cosa. Implica responsabilidad. Implica asumir por ella misma su propia vida. No todo el mundo está dispuesto a asumir las responsabilidades de sí mismo. Es mejor, como decía, culpar al mundo, culpar al otro, culpar a todo el mundo. Ay, por tu culpa ahora ya no puedo hacer tal cosa. Por su culpa ya no puedo rezar a Dios. Por su culpa ya no puedo hacer un negocio nuevo. Dejémonos de buscar culpables. Levántate, conecta con Dios y saca tu fuerza interior. Deja de victimizarte. Vuelvo a decir, la persona que está ahí, cuando ve la realidad, sabe que tiene que asumir su responsabilidad, que su espiritualidad y su vida es responsabilidad de él o de ella y de nadie más. Nadie puede hacer nada por ti. Nadie te puede salvar. Nadie. La salvación no es externa, es interna, es individual, es tu conexión con el Creador. Alguien te puede dar la mano, te puede dar un consejo, te puede hacer un rezo, pero si tú no tienes el deseo de levantarte, nadie lo va a hacer por ti. No creas que nadie te va a llevar al hombro. Entonces, dejémonos de victimizarnos. El pueblo judío siempre se ha levantado. No anda culpando ni a Dios, ni al diablo, ni a la vida que es injusta, ni de nada. Detrás de cada tragedia, y mira que hemos pasado tragedia, detrás nos hemos levantado y siempre hemos sido exitosos y seguiremos siendo exitosos porque confiamos en la fuerza del cielo y confiamos en la fuerza que Dios me ha dado. No espero que venga a salvarme nadie. No me victimizo. Me levanto e inicio nuevamente. Ese es el secreto de la vida. El que no comprenda eso lo comprenderá, por la buena o por las malas, pero lo comprenderá. No hay que preocuparse por nadie, cada cual está en su camino. Nadie puede salvar a nadie. Hacemos y usted haga todo lo que usted pueda por ayudar. Si la persona no quiere ser ayudado, pues no hay nada que usted pueda hacer. Lo que es peor, lo van a después a culpar a usted. Si le vas a dar la mano muchas veces, es como aquella persona que le va a dar la mano y dice, mira lo que me hizo fulano. Dice, pero si yo creo que estoy ayudándote. Y ahora le dicen a todo el mundo, mira lo que he hecho. ¿Por qué? Porque la víctima siempre anda buscando eso, ¿no? Buscando siempre victimizarse, buscando siempre esto. Entonces, dejémonos de victimizarnos, les decía. Que no pase como esas personas que vienen a veces a mi consulta y digo, pero ¿cuánto hace de esto? 20, 30 años atrás. No, porque así no vamos a avanzar, así estamos estancados. No te quedes estancado, avanza, confía en el Creador, haz tu trabajo, levántate y no esperes, no andes buscando salvación externa. Nadie te va a salvar de nada. Eres tú y solo tú el que tiene que desarrollar tu espiritualidad, tu energía.
Los demás te podrán apoyar, pero no te van a llevar a las espaldas. Nadie puede llevar a nadie. Es tu conexión y es el mérito que tiene cada cual. Y vuelvo a decir, tampoco hay que preocuparse por nada. O aprende por las buenas o aprenderá por las malas. El camino del amor o el camino del temor. Aprenderá en esta vida o aprenderá en la otra. Pero aquí cada cual se aprenderá y cada cual se levantará. Damos consejos, ayudamos hasta un límite. No somos el salvador de nadie. Besrat Hashem, que estos consejos sean de mucha luz, de mucha bendición. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom a todos.